tardes, bienvenidos a DTV. Hoy estoy acompañada por los que saben de verdad, los que tienen toda la información, porque esta semana hubo un montón de actividades, sobre todo de temas muy sensibles, muy importantes, los vamos a abordar a todos. Y desde las 2 de la tarde también está reunida la bicameral que trata las cuestiones de inteligencia Estado. Esa reunión es a puertas cerradas, entonces seguramente también tengamos alguna información para compartir con ustedes. Me acompañan Vero Benadín. ¿Cómo andás, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Laura Serra, todavía leo los nombres, perdonen. ¿Cómo va? Por favor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Martín Di Natale. ¿Cómo estás? Muchas ¿Bien? gracias. Bueno. Bien. Y Claudio Mardones. ¿Cómo Un va, placer, Claudio? muy bien. Buenas tardes. Bueno, ahora mismo hay una reunión desde las 2 de la tarde, ¿no? Y en Delia Parodi, en el Salón Delia Parodi, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, está reunida la comisión a puertas cerradas, la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia. Es una comisión que se creó precisamente para hacer un seguimiento de la Agencia Federal de Inteligencia. Siempre fue una comisión que sus trámites fueron secretos, sus reuniones secretas, pero ahora cobra mucho más envergadura porque estuvo la intervención de Cristina Camaño a la Agencia de Inteligencia y por otro lado la denuncia que presenta la propia líder de la AFI en este momento, la propia Camaño, por denuncias de seguimiento a líderes de oposición y oficialismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora en un ratito les voy a pedir a ustedes más detalles, pero está nuestra compañera Magalí Arens ahí en ese lugar tan sustancial, tan importante, a donde se está de momento a momento generando información. En un ratito vamos a estar con ella porque está siguiendo de cerca, aunque no puede formar parte de esa reunión por una cuestión obvia que recién le explicaban mis compañeros. ¿Ibas a decir algo, Vero? No, que esta bicameral, Meli, suele hacerse básicamente, siempre se hace en el edificio anexo del Senado, en un momento cotidiano fuera de la pandemia, en el 5º piso. Es en una sala muy cerrada, allí se reúnen tanto senadores como diputados, pero bueno, en este momento en el que estamos atravesando de pandemia, se utiliza el Delia Parodi, que es donde se están haciendo las reuniones mayoritarias también de los presidentes de bloque con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y bueno, ese es el lugar, digamos, que se está llevando adelante. Perdón, justo te interrumpí, pero tiene que ver con que justamente esta reunión es absolutamente presencial, no tiene virtualidad, ¿no? De modo que necesitan respetar esa así los espías no hackean la reunión. Bueno, no. Algo de eso hay. Algo de eso sí, por supuesto. sin duda, claro que sí. ¿Me ibas a decir algo vos, Sí, Claudio? hay un tema que tiene que ver con el secreto, porque la Comisión Bicameral de Trámite de Seguimiento de Organismos de Inteligencia lo que hace no es solamente revisar el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia, sino que tiene además la potestad de revisar el funcionamiento de los 11 organismos de inteligencia que dependen de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y también con potestades de control sobre los organismos de inteligencia provinciales. Hay un dato muy importante en este contexto, que el presidente Alberto Fernández resolvió poco después de asumir quitarle el secreto a los gastos reservados y llevar adelante una serie de reformas sobre una estructura que, digamos, la Agencia Federal de Inteligencia es la ex-CIDE, que está reglamentada por la Ley de Inteligencia Nacional, la misma que establece la creación de este organismo bicameral. Lo cierto es que durante los últimos años, me corregirán mis colegas, el funcionamiento de esta comisión bicameral, además de ser secreto, ha sido muy escaso. Entonces, la reunión de hoy tiene un valor adicional por la cantidad de variables que se cruzan, no solamente por el cruce de denuncias, sino también por la cantidad de cuestiones, por una gran paradoja política, que hay muchas cuestiones que están más vinculadas a la violación de la Ley de Inteligencia Nacional por espionaje interior que a una planificación de la Inteligencia Nacional de materia estratégica. Entiendo. Ahora vamos a también conocer tu opinión, Laura, pero ahora sí la saludamos a Magalí Arens, que está allí siguiendo bien de cerca lo que se pueda conocer de esta reunión tan importante, de esta comisión bicameral que analiza, bueno, lo que recién explicaban mis compañeros en materia de inteligencia. Maga, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Meli, ¿cómo estás? Nosotros en Pasos Perdidos, justamente al lado del Salón Parodi, que es donde están reunidos en este momento los legisladores. Por cuestiones sanitarias, por un protocolo que establece el Congreso de la Nación, no podemos ubicarnos justamente en el pasillo, en la puerta del Salón Parodi, pero claro, estuvimos yendo, viniendo, consultando, hablando, y tengo un par de detalles para contarles. Por ejemplo, el primero en llegar, Oscar Parrilli, puntualísimo, aún más puntual que el presidente de esta comisión, Leopoldo Moró. Llegó, estuvo solo un rato hasta que finalmente llegaron el resto de los legisladores. En total, en este momento,
Son 12 personas las que están ahí adentro, obviamente respetando las distancias. En cada momento que se abrió la puerta y pudimos chusmear cómo están siendo las cosas ahí adentro, pudimos ver que están muy bien espaciados alrededor de la mesa. No se escuchan voces altas, no se escuchan gritos, no se escuchan idas y vueltas. Aparentemente todo es calmo, con un silencio, bueno, lógico de una reunión reservada, ¿no? Vimos entrar a todas las personas que asisten, al personal que asiste a los legisladores en la comisión, que por protocolo también no pueden servirles el café, sino que les dejan para que los propios legisladores se sirvan. Y el detalle que tengo para contarles es que minutos antes que todo comience tuvimos la chance de poder hablar en off con Moró, que nos contó que, bueno, esta comisión es muy importante porque obviamente ellos lo que buscan es poder garantizar la transparencia de los servicios de inteligencia. Quieren llevar adelante una investigación exhaustiva sobre la denuncia que se hizo sobre presunto espionaje y, por último, garantizarle a todas las personas, dirigentes políticos, periodistas y a los involucrados o a las personas en general que se pueda opinar sin espionaje y sin persecución política por ello. Esas fueron las palabras que nos hizo llegar de alguna manera Leopoldo Moró, el presidente de esta comisión. Llevan reunidos, a ver, un poco más de una hora. Esto comenzó pasada las 14, claro. Exactamente, no fue puntual, comenzó 14:15 aproximadamente. Y no tenemos aún definido cuándo terminará, no saben decirnos los asesores y prensas que rodean este lugar. Y tampoco sabemos si habrá voceros asignados. Se supone que sí, porque en Pasos Perdidos está todo dispuesto como para que eso suceda. Varios medios estamos aquí esperando y hay una especie de atril preparado para el legislador o vocero de esta comisión que quiera hablar una vez que finalice, que por el momento no sabemos cuándo será. Que sería una instancia importante, ¿no? Porque al no poder tener una transmisión de qué es lo que está sucediendo ahí, y los temas son tan sensibles, sería muy importante que alguien que conforma esa bicameral pueda después ejercer de vocero, aunque sea esbozar un temario. Enseguida vuelvo con vos, Maga, si tenés alguna información y la posibilidad de hablar con algún legislador, te lo agradecemos. ¿Hay algún temario previsto? ¿Algo? Ustedes mencionaron. Laura, ¿tenés alguna información sobre qué es lo que se prevé? Es indudable que esta reunión de la comisión tiene un fin político, absolutamente político, ya comenzando por quien preside la comisión bicameral, Leopoldo Moró, que digamos un hombre del Frente de Todos, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, que lo que quiere es de alguna manera fogonear e investigar, pero sobre todo fogonear la denuncia que ayer presentó Cristina Camaño, presidenta de la AFI, es decir, que el Congreso sea, ¿no? Exacto, la interventora de la AFI, es decir, que el Congreso sea como el epicentro o como el lugar donde se haga eco político de las denuncias judicial que ha presentado Camaño ayer. ¿A quién afecta o a quién implica, a quién involucra o a quién afectó estas escuchas? Tanto a oficialistas como a opositores, ¿no? Del gobierno de Mauricio Macri. De hecho, llamó la atención cuando uno observa el listado. Uno ve Emilio Monzó, Nicolás Massot, Mario Negri, Laura Alonso. Y del lado de la entonces oposición, Rodolfo Tailade, Martín Sabatella, Marcos Clery. Es decir... que se presenta como querellante también, que ¿no? se presenta como querellante Marcos Clery. Ayer justamente en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Clery dijo que él era uno de los supuestos escuchados ilegalmente y que iba a presentarse como querellante. Lo cierto es que, para ponerlo en contexto, el Congreso quiere hacerse eco político de una denuncia judicial presentada por la AFI. Y Meli, te quería acotar que hoy, lo decía Maga recién, ¿no? Que Parrilli había llegado, el primero en llegar. Parrilli viajó ayer de Neuquén porque el senador estaba en su provincia y ante esta situación y también porque va a presidir otra comisión muy importante a las 5 de la tarde en el Senado, que es la Comisión de Justicia, donde van a tratar también denuncias que tienen que ver con lo judicial, con el tema de AMIA. Parrilli dijo, yo me voy a ir a Capital Federal y ayer viajó, se tomó su avión para venir a Buenos Aires y estar hoy tanto en la Bicameral de Inteligencia como ¿En avión vino? Exactamente. Porque no podría. A menos que tome un avión privado. Y no, debe ser un vuelo privado autorizado porque para este fin, claro. Supuestamente los legisladores están viniendo en auto. Los que
vienen a la capital. Bueno, ayer Parrilli vino para... Vino Bueno, en un pero avión. debe ser bajo estas condiciones, no creo Exacto. que digamos, debe haberse tomado, sí, En un Tierra del vuelo Fuego, privado. en Tierra del Fuego, por ejemplo, hay vuelos que van saliendo de alguna forma, digamos, cronometrados, o sea, con un cierto cronograma. Hay algunos vuelos, hay días que hay vuelos para Buenos Aires y para Córdoba. Imagino que en el resto de las provincias también hay algún cronograma. Sí, eso también aporta un poco de contexto sobre la importancia que tiene la reunión de la Comisión Bicameral. No solamente, como bien dice Laura, con respecto al contexto político, sino también por un tema conceptual. El control parlamentario sobre los organismos de inteligencia es el único recurso que tiene la democracia para echar luz sobre una práctica estatal que tiene que ver con el secreto Y que sobre, claro. exactamente, y sobre inmiscuirse por dos temas: en la vida de los ciudadanos y evaluar temas estratégicos para la nación. Sí, vos recién habías dicho, Claudio, que en realidad hasta aquí el trabajo había sido bastante escaso. ¿Y a qué le adjudicás esto? ¿A que no le habían permitido demasiado acceder al trabajo que llevaba adelante, por ejemplo, la Agencia de Inteligencia? ¿O una falta de interés de los que lo integran? Hay por trabajar? hay un tema determinante. El aparato de inteligencia del Estado prácticamente depende privativamente del presidente de la Nación. Por ende, las posibilidades que tiene el Poder Legislativo de controlarlo muchas veces depende de la voluntad política del oficialismo. Ajá. Y en ese contexto nos hemos ido encontrando con distintos tonos desde Claro. el año 2000 hasta la actualidad, con la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo en torno a los temas de inteligencia. Ese es uno de los temas centrales. Es un tema también que se abre y que puede ser una puerta que se abre con muchos desafíos, tanto para la oposición como para el oficialismo. Porque Exacto. cuando habló el presidente Alberto Fernández en la inauguración de sesiones aquí en el Congreso, habló también de los sótanos de la democracia, Sí. referidos específicamente a los organismos de inteligencia. Recordemos, aquí se manejan 2.600 millones de pesos, de los cuales más de la mitad, más de 1.600 millones, son de gastos reservados. De todo el presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia, más de la mitad de esos 2.600 millones de pesos son de gastos reservados. Habrá que ver. Ahí hablaba Magalí de que está presente Parrilli, que formó parte de la presidencia de la AFI, y obviamente la oposición ante estas denuncias contra el gobierno de Macri por espionaje o supuesto espionaje, Sí. me parece que también van a redoblar la apuesta, y hay que ver qué es lo que dice la oposición frente a estas denuncias de lo que fue la AFI durante la época del Sí. kirchnerismo también, ¿no? Por supuesto, y en este sentido hay que ver, y en un ratito le vamos a preguntar a Magalí, en qué clima van a creer que transcurrirá esta reunión, de la que muy poco vamos a poder nosotros fisgonear, ya que hablamos de espionaje, qué es lo que sucede puertas adentro. Pero bueno, ese es uno de los temas que están en transcurso, y es, como decimos, una noticia en desarrollo, así que seguramente en el transcurso de esta tarde va a haber novedades. Quiero presentar a Pablo González, diputado de otras de las comisiones bicamerales calientes que hubo esta semana. Esto tiene que ver con el trabajo que se hizo sobre el seguimiento de los DNU. Estamos hablando de 5 DNU que entraron correspondientes a la gestión de Alberto Fernández, y 2 que también tenían que discutirse dentro de esta comisión de la gestión anterior, de la de Mauricio Macri. Diputado González, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Lo vemos, pero no lo podemos escuchar. Típico esto. Hola, hola. Fíjese si Ahí hay un está, ahí está. microfonito, Ahora sí. si no está muteado. Ahí está. ¿Está bien ahí? Ahí va mejor, lo logramos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, acá en Santa Cruz con un poco de frío, pero... Me imagino. bien, ¿Qué contento. temperaturas hay en Santa Cruz? Y en estos momentos mejoró un poco, y a la mañana teníamos más o menos 2 grados bajo cero, y ahora estaremos en 3-4 grados. Bien, salió el sol, así que estamos mejor. No, pregunto esto antes de meternos de lleno en seguramente el candor que tuvo la bicameral, porque pasó de todo en esa que participaron ustedes, pero en términos de que estamos todos atravesados por la pandemia, le quería preguntar cómo se estaba viviendo, ya que ustedes ya están de frente al invierno, cómo están viviendo estos días, digamos, de aislamiento, cómo está la situación allí en su provincia. Bueno, nosotros afortunadamente en estos momentos ya hace casi 10 días o 10 o 12 días que no tenemos casos de coronavirus en Santa Cruz. Hemos tenido 49 casos, la mayoría de ellos
provenían de Calafate. Ustedes saben que hay un turismo Claro. muy importante extranjero en Calafate. Algunos turistas extranjeros quedaron todavía. Ahora están pidiendo conocer el glaciar, porque viajaron, dieron una vuelta a todo el mundo y no pudieron conocer el glaciar. Así que, gracias a Dios, no tenemos casos. La situación está controlada. Esto ha permitido que la gobernadora autorice algunas actividades, así que lentamente se está recuperando la normalidad con restricciones, llevando adelante todas las precauciones que hay que llevar. El frío va a ser una complicación, Claro. porque muchos vecinos se van a resfriar o van a tener problemas y van a creer que tal vez estén afectados por el coronavirus, así que hay que estar preparado para eso, pero la verdad que se ha trabajado bien. Y por eso hoy podemos mirar para adelante con un mesurado optimismo, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Bueno, para consultarle más que nada con lo que sucedió ayer en la bicameral de trámite legislativo, ¿cómo tomó la postura de la oposición? ¿Cómo tomó que se hayan levantado virtualmente de esa bicameral? Bueno, no lo tomé bien. Me parece que no es la forma de dar el debate. Yo lo dije ayer. A mí me tocó ser vicegobernador de la provincia de Santa Cruz durante el 2015-2019. Y la verdad que tuvimos muchísimas situaciones políticas, institucionales, que no fueron buenas, que no nos gustaron. Y la actitud que tomamos con la gobernadora fue ir a todas las reuniones que nos convocaba el presidente o que nos convocaban los ministros. Nunca nos fuimos de ninguna reunión, sino siempre nos quedamos a discutir y a plantear nuestra posición. Ayer ellos no estaban de acuerdo, yo sé que fue un día complicado ayer para ellos, para la oposición, digo, justo se había conocido la denuncia de la pinchadura de teléfonos, de políticos, pero también de políticos de su propio partido, de Emilio Monzó, de Ernesto Sanz, de Laura Alonso, de referentes importantes del espacio político de ellos, y ya las comisiones anteriores venían con problemas. Habíamos visto, yo había leído hace unos minutos antes de empezar lo que había pasado en la deuda externa, cuando hubo una situación ahí también de un acalorado debate y esto, y en realidad deberían haber dado el debate y firmar su propio dictamen. Eso es todo lo que tiene que haber hecho. Diputado Laura Serra lo saluda. A ver, por lo que yo vi ayer en la reunión y por lo que uno habló también con los distintos legisladores, el problema no era la cuestión de fondo que se iba a tratar, digamos, el tema de los dos decretos, que recordemos, son dos decretos que establecen que la oficina de escuchas que estaba en la Corte Suprema, bueno, ahora van a pasar a partir de esta invalidez a la Procuración. Esos eran los temas que se iban a tratar. No se llegó a discutir el fondo del asunto, sino la cuestión de la forma. Y la forma era que esos dos decretos ya tenían dictamen. Tenían dictamen de las comisiones en 2016 y 2017, con lo cual se estaba volviendo a dictaminar sobre dos decretos que ya estaban dictaminados, con lo cual no se entendía muy bien, y la verdad que yo escuché la postura del oficialismo ayer, no quedaba muy claro por qué otra vez el oficialismo quiere volver a tratar decretos que ya estaban dictaminados. Nosotros entendemos que son decretos claramente constitucionales. El artículo 99, inciso 3 de la Constitución dice sobre qué materias le está vedado al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad de urgencia. Una de esas materias que está prohibida, son pocas las que están prohibidas, una que está prohibida es claramente la cuestión penal. Sí. Ese DNU venía, según ellos, a modificar el Código de Procedimiento Penal. En realidad, el principio de derecho penal es uno solo. Tanto la ley penal de fondo como el derecho procesal penal, como el derecho de ejecución penal es lo mismo. Son decretos inconstitucionales. Pero ya en todo caso, si no querían aprobar, no estaban convalidando nada con su presencia. En realidad deberían haber votado su propio dictamen, donde decían lo que dijeron una hora que estuvieron argumentando en contra de la forma. Lo que pasa es que... No, que se está creando un precedente, ¿no? Un precedente en el sentido de que ahora, a ver, vamos a revisar los dictámenes del año 2005.
A ver, o del año 2001 o del 2007. Digo, están creando como un precedente de que ahora podemos revisar los dictámenes que ya estaban producidos por la comisión hace ya un tiempo y que no pasaron por las cámaras, ¿no? Ese era un poco el cuestionamiento que se le hicieron ayer. Para que no pase eso, Sí. Sí. Hay que llevar los dictámenes al recinto. Claro, ahí está el tema. Absolutamente. El artículo 82 de la Constitución dice que las leyes no se aprueban de manera ficta. Claro. Entonces, digamos, acá se dictaron decretos que eran un papelón. Estos dos decretos son bochornosos. El 256 es bochornoso, es claramente constitucional. Se hizo solamente para que quien estaba en ese momento a cargo de la Procuración, que era Gil Carbó, la doctora Gil Carbó, no esté a su cargo las escuchas telefónicas. Se hizo a medida de un funcionario. El Ministerio Público Fiscal está contenido en el artículo 120 de la Constitución. Ahí dice que es un organismo que tiene autonomía, autarquía y autonomía también financiera. Es decir, un decreto inconstitucional. Es decir, un decreto, la verdad, como pocos hemos visto, peor que este creo que fue el DNU que mandó Mauricio Macri al Congreso 4 días después de asumir, donde nombraba jueces por la Corte. Sí, claro. Jueces de la Corte por decreto, por DNU, ¿no? Es decir, quienes hoy se ponen el ropaje de constitucionalistas, digamos, y se van de una discusión, en ese momento aplaudían a un presidente de la Nación que tomó una decisión del siglo XIX, que es nombrar jueces de la Corte por decreto. Así que ayer tendrían que haber debatido, tendrían que haber firmado su propio dictamen, no irse. Uno no convalida nada con dar el debate y quedarse. Yo fui a reuniones con Macri, donde anunció medidas desastrosas, por ejemplo, el decreto 566, el DNU que le saca plata a las provincias. Recuerdan ustedes, 4 días después de las elecciones de agosto, donde el Estado Nacional le hace pagar a las provincias un gasto eminentemente político, y nosotros dimos el debate, nunca nos fuimos corriendo, nunca nos hicimos los enojados. Yo creo que es propia una puesta en escena para instalar en los diarios algún tema, digamos, o abrir el paraguas para que no se dé la cuestión de fondo. Lo que hay que hacer es ir al Congreso, diputado, ir al Pleno y nosotros debatir la cuestión de fondo. La vamos a debatir. Es clarísimo, diputado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Diputado, con respecto los dos decretos que su bloque cuestiona tienen un valor muy importante en el contexto de esta semana. A las 14 horas comenzó a trabajar la Comisión Bicameral de Seguimientos de Organismos de Inteligencia y ayer fue un día muy particular. Especialmente por la naturaleza de los dos decretos. Como usted bien dice, el primer decreto lo que hace es transferirle la vieja OJ a la Corte Suprema, y el segundo lo que hace es que la dirección de escuchas, que depende de la Corte, sea controlada por camaristas del Fuero Penal. Teniendo en cuenta que son dos decretos que ya habían tenido un dictamen, ¿por qué eligieron este momento? En muchos casos, y uno de los planteos de la oposición tiene que ver con que no era el momento para poder debatir la validez de esos decretos teniendo en cuenta su naturaleza y el contexto político en donde se estaban cruzando distintos temas vinculados con la inteligencia nacional. Bueno, es un buen momento para debatirlo. Nosotros íbamos a debatir estos dos decretos y el 52, que es la intervención de la AFI, ¿no? Estos dos y el 52. También. Así que era un buen momento para debatirlo. A ver, era un buen momento. ¿Por qué no lo íbamos a debatir? Vuelvo a insistir, digamos, no quiero reiterar conceptos, pero el 102, que es el que modifica el 256, lo que hace es darle, diría yo, mayor permanencia a los jueces con nivel de Cámara que se habían puesto, digamos, como responsables de las escuchas telefónicas. Estaba bien que sea el Ministerio Público Fiscal. Es un organismo de la Constitución, extrapoder, independiente. Hubo claramente una maniobra política en ese momento, se dictó un decreto absolutamente constitucional y ayer era el momento para debatirlo. Digamos, en algún momento había que debatirlo, lo tuvieron pisado 4 años uno, 2 años el otro, nunca lo quisieron debatir. De más de 100 DNU que emitió el presidente Mauricio Macri, que había venido a la Argentina a enseñarnos institucionalidad, solamente mandó 6 a la Cámara. Diputado, ¿me escuchan? Diputado, más de 100 mandó 6 DNU, sí. Diputado, buenas tardes. Martín de Atali lo saluda. La semana pasada, diputado, se debatió en la misma comisión bicameral de DNU el decreto, las potestades que se le dan en este momento al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero,
y un cuestionamiento fuerte de la oposición respecto a estas facultades o estos superpoderes. ¿Para ustedes ese tema es un tema ya cerrado? Es decir, ustedes le dieron esta potestad, aprobaron esta posibilidad de que el jefe de gabinete reasigne partidas del presupuesto. ¿Para ustedes es un tema cerrado? ¿No hay superpoderes en la Argentina? Se le dieron facultades extraordinarias al jefe de gabinete en el contexto que estamos viviendo. Ya lo habíamos votado con la ley de emergencia. La ley de administración financiera, ustedes saben que había puesto un tope en su momento. Ese tope varió del 7,5 al 5%. Y ahora lo que va a poder hacer el jefe de gabinete es, de un presupuesto, cambiar partidas de un lugar a otro, siempre y cuando tengan relación con la pandemia. Y además de eso, se le dio facultades al jefe de gabinete para que fondos que son estos también, que tenía la AFI, lo pueda utilizar para gastos de la pandemia. Ahora el jefe de gabinete va a venir, hoy ya nos estaban preguntando a los legisladores que estamos en el interior, las fechas tentativas, así que él va a dar la respuesta. Pero acá lo único que se autorizó es que por un tiempo, son hasta fin de año, en temas relacionados con la pandemia, el jefe de gabinete pueda mover partidas de una partida al otro. Ahí lo que pasa es que ahí hubo otra discusión, también de fondo, que fue la del presupuesto. Claro. Se nos empezó a cuestionar a nosotros por qué todavía no bajamos un presupuesto del recinto. Lo mismo, yo lo dije ese día, es decir, en su momento... Seguimos sin presupuesto. El ministro Lacunza presentó un presupuesto cartográfico el año pasado. Eran números que ya no resistían ningún análisis. Es decir, no nos pueden pedir a nosotros que bajemos un presupuesto, que debatamos un presupuesto hoy, en la actual situación, que dejaron la Argentina a ellos, porque veníamos en emergencia. No es que la emergencia es resultado de la pandemia, veníamos en emergencia. Con lo cual, hay variables económicas fundamentales que resolver antes de que debatir nada más ni nada menos que el presupuesto, que es, por ejemplo, la renegociación de la deuda externa, ¿no? O de los bonos emitidos bajo... Diputado, otra pregunta. Me deja una consulta picando, teniendo en cuenta la dificultad del presupuesto y la pandemia. ¿El bloque del Frente de Todos cree que existe la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández gobierne todo este año con el presupuesto del año anterior? ¿O ven que en algún momento, digamos, después de la primera visita del jefe de gabinete, haya una posibilidad de que entreguen un plan nacional de cuentas para este año? Yo creo que sí, que vamos a tener presupuesto. Me parece que primero hay que resolver el tema de la deuda, porque si no, digamos, ¿qué partida vamos a aprobar? Yo recuerdo el presupuesto del año 2019, donde, bueno, en el caso de la provincia de Santa Cruz, abro paréntesis, fuimos la única provincia en la que nos rebajaron el presupuesto, nos rebajaron un 19% del presupuesto. La única provincia, hubo provincias que le aumentaron entre 20 y 30% 7 y las otras 16 entre 30 y el 40%, 19%. Lo hicieron a propósito, no nos fuimos corriendo, ni nos hicimos los enojados, ni los histéricos como se hicieron ayer, ¿no? Seguimos mirando para adelante, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer en la provincia. Yo sí creo que vamos a tener un presupuesto, pero ese presupuesto no puede ser seriamente discutido si antes no se resuelve la cuestión de la deuda. Me parece que es el tema que hay que debatir antes de tener un presupuesto que sea seriamente considerado por los legisladores. Diputado González, le agradecemos mucho este contacto con DTV. Fue interesante poder conocer su punto de vista y obviamente con el correr de los días lo volveremos a consultar. Gracias, Y cuídese el frío ahí en Santa Cruz. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Me da la sensación, no sé, ahora nos vamos a meter en otro tema caliente, que todavía los verdaderos temas sensibles no entraron a debatirse y aparentemente, según me decían ustedes, todavía está descartado que pueda haber sesión esta semana, ¿no? Está casi descartado. No, ya está descartado. No hay convocatoria Ya formal, está. básicamente. Hay una convocatoria de la oposición para el día de mañana, pero no hay una convocatoria formal, por lo que... Ustedes ya no van a dar los tiempos seguramente para eso, pero en un ratito lo vamos a estar conversando y también conocer, porque estamos todos ansiosos con que estos verdaderos temas sensibles finalmente puedan entrar en este recinto mixto. Se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento, de Gestión y de Pago de la Deuda Externa, así de largo como lo están escuchando. Es muy interesante, puede resultar también que derive en otros temas de interés político, porque no solamente se trata de hacer el seguimiento de esta fuga
fuga de capitales que hubo durante la gestión de Mauricio Macri, sino también de cómo van a hacer ese pedido de informe al Banco Central, ¿no? Y también fue una reunión caliente. Muy caliente. Pasó de todo. Sí, de todo, porque bueno, a ver, el planteo provino primero de Parrilli, Sí. Diciendo, bueno, aquí hay que avanzar en este periodo de investigación sobre quiénes fueron los que fugaron. Esos son los términos que utilizaron en el después nos vamos a meter en oficialismo. ese término porque es interesante. Es interesante porque ellos hablan de fuga, Exacto, sí. de fuga de capitales durante un determinado periodo de tiempo que coincide justamente con el periodo de gestión de Mauricio Macri. Lo que planteaba 86.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando. Exacto, así es. Bueno, lo concreto es que, claro, la oposición pegó el grito en el cielo, porque dice, ¿por qué vamos a circunscribir la investigación a 4 años cuando el problema de la deuda es estructural? Hay que investigar Hay que varios revisar años, hacia atrás. hay que revisar hacia atrás, entonces, por lo menos 10 años para atrás, 15 años para atrás. A ver, investiguemos cómo fue el canje de deuda 2005, investiguemos cómo fue el pago del Club de París. Digo, eso es lo que decían en la oposición. Obviamente una intervención bastante picante de quien fuera, presidente de la Comisión de Presupuesto, hoy vice de la Cámara de Diputados, Laspina, que bueno, retrucó con mucha vehemencia la avanzada del oficialismo, que ya estaba totalmente decidida a avanzar con esta cuestión del pedido de informes al Banco Central, ¿no? Y concretamente, ir a la gestión de Mauricio Macri y determinar qué funcionarios y qué empresas, porque eso es lo que le importa, es difundir qué funcionarios y qué empresas se beneficiaron con la fuga de capitales en la Argentina. Cuando hablamos de fuga de capitales, no nos estamos refiriendo solamente a una cuestión donde se sospecha necesariamente un delito. Es una manera de mencionar a dónde ese dinero ha salido del circuito nacional y cómo se ha gestionado el pago de la deuda. Más o menos, como para que también pongamos las cosas en contexto, porque es algo que los especialistas insisten una y otra vez, porque el título, para nosotros los periodistas, semánticamente es como fuerte, ¿no? La Exacto. fuga de capitales, Así pero hay que es. ponerlo en contexto. Sí, y el informe del Banco Central se la deja picando también al Congreso porque no menciona, no pone nombres. O sea, el informe del Banco Central explica el proceso, pero deja la gran pregunta de decir, bueno, ¿quiénes fueron? Porque, ¿qué dice el informe? Detalla cuáles fueron las operaciones y cuál es la arquitectura que detectaron en el movimiento de capitales, pero no dice claramente cuáles son las principales empresas y firmas involucradas. Eso es lo que ¿Qué es lo que Laura, quiere claro. exactamente Parrilli? Lo que quiere avanzar Parrilli son los nombres. Sí, Exactamente. Quiere difundir los de hecho, nombres. ayer Rodolfo Tailade, cuando hizo su exposición, él dijo, bueno, acá hay que ponerle el foco a determinadas personas y las nombró con nombre y apellido. Habló de Caputo, habló de Blaquier, habló también de Sturzenegger. Bueno, hizo mención con nombre y apellido de varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, donde también dijo que había que focalizar. Y me parece que acá se da un debate que empezó en el mes de febrero con el nunca más de la deuda externa de nuestro país, ¿no? Y que en este debate lo que se empezaba a visualizar era, bueno, si todos coincidimos en que es un tema estructural y no queremos más un endeudamiento de tal envergadura en nuestro país, hay que empezar a ver de dónde viene esto y por eso el pedido de investigación. El problema es, como decían Laura y Claudio, que la oposición y el oficialismo no se pone de acuerdo desde dónde hay que investigar. Claro. Hay una ¿Qué Es una debate cuestión para dar ahí? política. A ver, Es acá una la cuestión cuestión es política, absolutamente incluso política. Totalmente. en un momento como el que estamos transcurriendo, también se ve que hoy el gobierno nacional está llevando adelante una negociación por la Sí, deuda externa claro. con los bonistas, una negociación que va a determinar si el país entra o no en default. Prácticamente, algunos dicen que en algunos, por no pago algunos bonistas ya entró en default, pero lo cierto es que también la oposición plantea si en esta comisión no se debería también tener un informe del Poder Ejecutivo de cómo se está llevando adelante esta negociación. Saludamos a propósito al diputado Burjaile para consultarle. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Justamente, a ver, si entendimos bien, los temas candentes son nombres y desde cuándo, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo empezaría por la operatoria, Ajá. ¿no? Porque me parece que si empezamos por nombre, perdemos primero cómo fue la operatoria. En primer lugar, yo he visto el informe del Banco Central. El informe del Banco Central, en algunos aspectos, tiene un tecnicismo propio del Banco Central y en otros se pone a opinar de política, cosa que no le compete, ¿no?
en esas cuestiones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué entendemos por fuga de capitales. Esto es importante. ¿Qué entendemos por fuga de capitales? Una vez que hayamos determinado qué, cómo y si constituye algún delito, bueno, nosotros deberíamos avanzar en una investigación. Y lo que nosotros decimos es la deuda que recibió Mauricio Macri es de 241 mil millones de dólares. La deuda que entrega al país Mauricio Macri son 311 mil millones de dólares. Es decir, que el incremento de la deuda fue de 70 mil millones de dólares. Nuestro planteo es muy sencillo. La Argentina tiene una extensa trayectoria en materia de deuda externa y de default. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que se investigue desde el año 2003 hasta el 2019 todo lo que quiera el kirchnerismo. Lo mismo que pide para el periodo 2015-2019, nosotros pedimos para el 2003-2015. ¿Y por qué lo decimos a esto? ¿Saben cuál fue el año de mayor fuga de capitales de la historia de la Argentina? No. El año 2008. Ah. Fíjense, el año 2008 fue el año de mayor fuga de capitales de la historia argentina. Entonces, también nosotros tenemos que analizar qué otra cosa pasó. El kirchnerismo deja el poder en diciembre del 2015 y Cambiemos se tiene que hacer cargo de una deuda de dólar futuro. Un dólar futuro que fueron alrededor de 17 mil millones de dólares que debía afrontar el gobierno entrante, de una operatoria que dejó el gobierno, que vendía dólar futuro en ese momento a 10 y ya lo estaban haciendo a 14 en el mercado, y eso lo debió afrontar el gobierno. 8 mil millones de dólares adicionales de la gestión de Kicillof con YPF, ustedes recordarán, que hizo un rally muy rápido el ministro Fugaz, el entonces ministro. YPF fue, canceló deuda, trató de arreglar con los bonistas, no pudo, hubo que arreglar eso. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que investigar todo. No se puede tener una justicia parcial o una investigación parcial. No, esto no investigo. Y a partir de ahí, si vemos que hay alguna operatoria que esté reñida a la ley, bueno, tenemos que denunciar a quien tengamos que denunciar, hagámoslo. Diputado, buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Claudio, qué gusto saludarlo. Igualmente. Diputado, la comisión bicameral constituyó sus autoridades pocos días después del primer contagio, o sea que, digamos, poquito antes del inicio ya de la cuarentena. Sí. De hecho, fueron una de las primeras comisiones que tuvieron las dificultades como para poder empezar a definir su trabajo. Para muchos de nosotros, los debates que se dieron ayer en gran parte eran previsibles. Lo sorprendente fue, digamos, el cruce que hubo entre Laspina y Mayans. ¿Era necesario de que fuera tan altisonante, digamos, esas diferencias? ¿Cree de que a partir de esta discusión hay alguna forma de poder encontrar algún punto de acción común, teniendo en cuenta de que recién la comisión está empezando a definir su trabajo? Y hay un tema muy importante, diputado. El ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando vino a hablar a la Cámara, precisamente planteó que iba a necesitar la ayuda del Congreso en el proceso de la renegociación de la deuda. Quería preguntarle en ese plano si estas diferencias eran para tanto y cuáles van a ser los pasos a seguir, teniendo en cuenta de que está la renegociación en marcha. Bueno, varias cosas a la vez. Primero, me parece que a veces las pasiones dominan cualquier debate. Y cuando me pongo en el lugar de Luciano Laspina, nos pasamos 2 horas de reloj, escuchando hablar a todos los que hablaron antes. Repitieron lo mismo. Hubo diputados que hablaban de que jugaban al fútbol unos con otros, que vivían en un lugar, en una ciudad, que hablaban inglés. Y cuando el diputado Laspina habló, a los 14 minutos lo interrumpieron. Nosotros escuchamos 2 horas del discurso del kirchnerismo. Nosotros hablamos 3 de nuestro lado, ¿sí? El kirchnerismo creo que hablaron 12. Por lo tanto, creo que en este caso el presidente de la comisión tiene que ameritar esto y tiene que entender que nosotros también tenemos derecho a ocupar un tiempo parecido al oficialismo, porque representamos a un sector importante de la sociedad y de la oposición. Así que yo creo que esto, desde la sensatez entre unos y otros, tiene que ocupamos un lugar de representación
más allá de las pasiones, tenemos que llamarnos a la calma. Diputado, buenas tardes. Martín Natale lo saluda. La gente se Martín, pregunta... un segundito, quiero terminar con lo de Sí. Martín Guzmán. ¿Sí? Segundo, hoy la Argentina está en default. ¿Sí? Nos parece que esta comisión bicameral de deuda, así como hay otras bicamerales que sesionan y como hemos visto comisiones que funcionan y se impone la reserva, porque lo establece así el reglamento, nosotros creemos oportuno que el ministro venga a la bicameral, ¿sí? Y lo hemos pedido, cosa que fue rechazado. Entonces, si el ministro se quiere votar en el Congreso, acá tenemos una bicameral que es la que lo puede acompañar. Ahora, tiene que estar dispuesto a abrir, a ser amplio. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, porque es la suerte de usted, mía, de su familia, de la mía, de mis amigos, de los suyos, de la sociedad argentina. Claro, pero precisamente por eso le preguntaba, diputado, ¿hay posibilidades? ¿Ustedes han contactado a Guzmán o a gente del Poder Ejecutivo y ven voluntad para acercarse al Congreso a informar cómo está todo este proceso de negociación de la deuda? No lo veo. Lo dijeron ayer expresamente. Lamento, ¿no? Porque no lo veo. Nosotros entendemos la responsabilidad del ministro. Y yo quiero decir que porque ayer un diputado decía, porque lo que se está jugando la Argentina en esto, lo que puede decir, lo que no puede decir el ministro, yo quiero decir que en la Constitución Nacional lo que dice, dentro de las facultades del Congreso, es el arreglo de la deuda interior y exterior, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que saber eso, y no sería extraño que el ministro venga. Hay antecedentes que ustedes conocerán. Cuando bicamerales viajaban a renegociar la deuda, representantes de unos y otros bloques, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta si veo voluntad, nunca. Diputado, Nunca vi que el kirchnerismo haya traído a alguien para explicar al Poder Legislativo. Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Le quería consultar básicamente con una postura que yo creo que en la que todos coinciden y es en el nunca más de la deuda, ¿no? Y en ese sentido hay un proyecto de ley que presentó el senador Adolfo Rodríguez Sá para limitar la toma de endeudamiento a la hora de votar el presupuesto, digamos, en el Congreso de la Nación. ¿Usted está de acuerdo con que debe haber un apartado, una votación especial en este punto y no incluirlo entero, digamos, con el presupuesto nacional? A ver. La verdad que ayer lo escuché al senador Rodríguez Sá, ¿no? Y me trajo algunos recuerdos y algunas nostalgias. Recordar el festejo del default de la deuda es muy triste. Y yo tengo un respeto institucional y personal, por supuesto, no tengo nada que decir de su persona, pero me trajo ese recuerdo. Yo quiero decir que una ley se modifica por otra ley. Entonces, lo que la Argentina tiene que resolver es el problema de fondo que no estamos dispuestos a discutir, que es el déficit fiscal que tenemos. Mientras vos tengas un déficit de... Nosotros recibimos el país con 6 puntos de déficit primario, más 1,5 puntos, casi 2 puntos de déficit financiero. Entregamos un país con 0,4 de déficit primario y alrededor de 3 puntos de déficit financiero. La Argentina está en déficit. Y hoy la Argentina tiene 7, 8 puntos de déficit. Lo que tenemos que solucionar, el endeudamiento, es la hija del déficit. Y el déficit es producto de la mala gestión. De los últimos 100 años en la Argentina, 91 años, y anotalo, Verónica, 91 años tuvimos déficit fiscal. ¿De qué manera se financia un déficit? Te puedo decir 4, pero el déficit, básicamente, se financia de 3. Con deuda, con más impuestos, ¿sí? O con emisión monetaria. Por supuesto que si bajás gastos, sacás el déficit o lo disminuís, lo que quieras, pero lo tenés que financiar. Entonces, ¿cómo vamos a financiar el déficit de la Argentina bajo estos tres modos? Y sistemáticamente, quienes votaron con el kirchnerismo han votado a favor del déficit fiscal del presupuesto. De los últimos 4 años de la gestión de Cristina,
Los 4 años tuvimos déficit fiscal y terminamos con déficit fiscal de 7 puntos. Diputado Burjaile, Laura Serra lo saluda. ¿Cómo está? Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Perdón, me la que te dejó... tute. No, hablando del presupuesto, ¿no? Y una cuestión No apareció por el Congreso. Si No. lo viste, yo hace mucho que no estoy por el Congreso porque está cerrado. No, pero digamos, del presupuesto del Congreso hablamos otra vez, pero del presupuesto nacional y los superpoderes, ¿no? Que tiene que, ahora tiene el jefe de gabinete como manejo discrecional de las distintas partidas, ¿no? Reasignar partidas sin ningún tipo de límite ni control. Tengo entendido, usted me lo confirmará, que mañana la oposición ha convocado una sesión especial justamente para tratar este DNU. Bueno, nosotros decimos que parte del problema de la Argentina es la entrega de los superpoderes, ¿sí? Porque el Congreso pasa a ser casi una figura institucional de escribanía del Poder Ejecutivo. Para nosotros, el decreto 450, creo que es, o 457. 457, lo que hace es, mira, ustedes se acordarán, yo en ese momento no estaba en ejercicio de la función, pero cuando Mauricio Macri envía el proyecto de ley para eliminar los superpoderes, se empezó con una discrecionalidad del 7,5 a favor del jefe de gabinete y el hoy oficialismo exigió que fuera el 5% al año siguiente, ¿sí? Sí. La posibilidad de reorganizar partida por parte del jefe de gabinete. Bueno, acá le dieron el 100%. Y no se pone colorado ninguno. Ahora, Ricardo, te quería preguntar, Sí. mañana, con la sesión especial, porque bueno, es toda una puesta en escena ahora con la cuestión del debate remoto, ¿no? Hay que poner el sistema remoto nuevamente a trabajar y en este caso para una sesión especial. ¿Ya está todo hablado con el oficialismo para que justamente la Cámara ponga a disposición el sistema? Es obligación de la Cámara. Ajá. Es obligación de la Cámara hacerlo. Creo que también lo involucra al canal de televisión, a Diputados TV, porque es el trabajo dentro de la Cámara. Así que no debería haber inconvenientes. Ahora, nosotros vamos a insistir con lo mismo, Laura y todos. Yo creo que el 12 vence el plazo que nos tomamos por los 30 días para sesión virtual. Sí. Lo que quedó claro es que se puede sesionar virtualmente con leyes en las que estemos de acuerdo, ¿sí? En las que pueda haber un despacho conjunto. Ahora, si vos me decís que viene un proyecto de ley, imagínense la 125 en forma virtual. Claro. Imagínense la ley de jubilaciones. O la del impuesto a las riquezas, Ricardo. Perdón. La del impuesto a las grandes Lo riquezas. hacen por DNU, ¿no? Pero No se le no hay escapa un debate. comentario. Sí. Pero, Ya está para un stand-up ahí con la cámara. También está tirar título. Yo lo que digo es, nosotros esperamos que quienes decían que el Poder Ejecutivo avasalla al Congreso, que hay proyectos presentados de algunos diputados, nos acompañen mañana para derogar este DNU del Poder Ejecutivo. Porque esto es anular la capacidad que tiene el Congreso de controlar al Poder Ejecutivo. El 100% de las partidas presupuestarias, el jefe de gabinete puede hacer lo que se le dé la grandísima gana. La pregunta es, ¿cómo controlamos nosotros que nuestra función es controlar al Ejecutivo? Entonces, la pandemia es importante, pero no para controlar el 100% de las partidas presupuestarias, ¿no? Burjaile, algo cortito. Y después de todo esto que usted ha explicado y que es realmente interesante, ¿sí le parece que es necesario conocer los nombres de las empresas? Yo quiero conocer los nombres de las empresas que hayan infringido la ley. ¿Estamos? Sí. A mí no me parece que... Porque si no, caemos en la violación a la privacidad, al secreto fiscal, a los secretos bancarios. Si hay alguien que ha cometido un delito, hay que hacerlo. Yo te voy a recordar algunas cosas. Ustedes simplemente, ¿se acuerdan la bicameral que estudió las 4.040 cuentas del HSBC? Sí. Con los nombres que circularon por todos lados. Tres cosas pasaron con esa bicameral que yo integré.
La primera es que Echegaray dejó de integrar la Auditoría General de la Nación porque fue procesado, ¿sí? Por violación del secreto fiscal. La segunda es que uno de los que declaró terminó preso en Estados Unidos por robo, que era propuesta del oficialismo. Y la tercera es que al banco que acusaba de lavado de dinero y de fuga de divisas es hoy uno de los bancos para el canje de la deuda argentina, el HSBC. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno maneja nombres. Y yo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el que cometió un delito, no hay que tener ninguna contemplación. Pero salir con con los carpetazos, como sale algún colega de ustedes, con filtraciones del banco, bueno, no me parece que sea el camino correcto. Ahora, si vos compraste dólares, que si vos lo compraste como... supongamos que tengamos una amiga que tenga 5 millones de dólares en una caja de seguridad, ¿no? ¿Puede ser? ¿Conocés a alguien que tenga 5 millones de dólares en una caja de seguridad? Bueno, fugó dinero. Lo fugó. Porque es fuga del sistema financiero. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál fue la explicación que seguramente dio tu amiga que no le tenía confianza al país? Bueno, a mucha gente, 6,5 millones de argentinos compraron dólares. Si hay alguien que fugó, y escúchame bien, por fuera de la ley, vos podés llevarte al exterior hasta 10.000 dólares. Llevaste 11.000, estás violando la ley lavado de dinero. Esto es una cosa. Si lo fugaste del sistema financiero, planteémonos a los argentinos por qué la gente no lleva plata a los bancos. ¿Por qué compra dólares? Pero repito, si alguien, no me importa cómo se llame, yo mi compromiso es con mi pueblo, con mi provincia, con la sociedad. Si hay alguien que cometió un delito, no cuenten conmigo para encubrirlo, como te lo dije ayer. Ojalá ellos digan lo mismo. Bien. Muchísimas gracias, diputado Burjaile, por este tiempo con nosotros. Fue muy amable. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Aparentemente que, o sea, ahí estaba diciendo Burjaile, me parece interesante que el ministro Guzmán fue invitado, que no tenía voluntad de ir. No sé cuánto puede resistirse un ministro para presentarse a dar explicaciones a una bicameral, esto me contarán ustedes. Y técnicamente, ¿cómo sería esto, no? ¿Cómo se llevaría a cabo? Yo creo que están esperando la oportunidad del cierre de la negociación con los bonistas extranjeros, que están en plena negociación, y yo no creo que ahora el ministro se arriesgue a exponerse frente a un ámbito político como es una comisión bicameral del Congreso. Ahora, indudablemente el ministro tiene el compromiso o tiene, la obligación política, ninguna obligación es, digamos, no tiene una obligación legal. O sea, no es algo vinculante, no es que te citan y sí o sí tenés que comparecer. Pero sí, digamos, esta comisión fue creada justamente para hacer un seguimiento de la deuda. El ministro se ocupa de ello. Aparte, el Congreso le ha pedido al Congreso un pronunciamiento que lo respalde la negociación. Yo creo que lo mínimo que debería hacer el ministro es regresar al Congreso y dar cuenta de esas negociaciones. Ahora, todo depende obviamente de una decisión política. Bueno, también puede estar la posibilidad de que venga el jefe de gabinete cuando venga a hacer los informes, que tiene que venir, por supuesto, porque lo están reclamando. Va a venir el mes que viene. Los informes, exactamente. Santiago Cafiero a hacer el informe que tiene que hacer al Congreso, tal como se lo marca la Constitución Nacional. Y quizás, como dice Laura, eso encaja justo después de la negociación que se está llevando adelante con los bonistas en este momento. Hay que decir que el ministro Martín Guzmán, tanto como Marcela Lozardo, son dos de los funcionarios que en el periodo, en el marco de las sesiones informativas de comisiones que se fueron dando en el marco de la pandemia, fueron dos de los funcionarios que no han venido a brindar información justamente sobre sus carteras, sus respectivas carteras. Y Martín Guzmán, la última vez que estuvo en el Congreso de la Nación, fue hablando en el recinto sobre el tema justamente de la deuda. Sí, recién explicaba Burjaile este plazo que se está por vencer para estas sesiones mixtas, virtuales, sobre el tipo de temas que se trabajan allí. Obviamente no es lo mismo tratar temas sobre los que todos, digamos, muy por encima están aproximadamente de acuerdo a temas tan puntuales o sensibles como el que mencionabas vos, el impuesto a las riquezas y demás. ¿Va a haber sesión mañana? ¿No va a haber sesión? ¿De qué depende? ¿Cómo es eso? La sesión de mañana fue convocada por la oposición, justamente lo mencionábamos recién, para pedir la derogación de un par de artículos de un decreto, el más polémico de todos los decretos que sacó
Alberto Fernández durante la pandemia, el 457/2020, que dispone, además de un aumento muy importante del gasto público, también dispone que ya el jefe de gabinete puede reasignar partidas sin límite. El límite hasta ahora era del 5%. Ahora bien, ¿de qué depende que haya sesión mañana? De que haya quórum. Digamos, como todas las sesiones en cualquier parlamento del mundo, depende que junten 129 votos, 129 voluntades que quieran participar de la reunión. Una pequeña pregunta, porque esto ya de cuando era joven cronista, que sonaba la chicharra en el recinto y entonces uno esperaba a ver si se generaba o no se generaba el quórum. ¿Y acá cómo es? ¿Cómo funciona eso? Bueno, acá... porque no hay chicharra. No hay chicharra, pero hay un aviso para que se vayan logueando. Por eso es que también un poco la pregunta a Burjail era, digamos, si ellos estaban... habían hablado con la gente técnica de la Cámara de Diputados para poner el sistema a disposición de la oposición, ¿no? Porque en este caso no va a estar Sergio Massa, digamos, convocando a la sesión, sino va a ser, digamos, un bloque de la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, que está invitando a los demás bloques a formar parte de la sesión. Así que hay que ver cómo finalmente la sesión se va a llevar adelante. Lo cierto es que los diputados van a tener que loguearse por lo menos una hora antes de la sesión para poder dar efectiva cuenta del quórum. Lo que arderán los teléfonos. Sí, Seguramente... con el antecedente reciente del debate en comisión de la bicameral de DNU, donde el oficialismo rechazó de plano que haya superpoderes, rechazó esa idea. Me parece que es un poco utópico también pensar del lado de la oposición de que el oficialismo se va a prestar a ese debate, ¿no? No, el oficialismo es muy probable que no va a dar quórum. El problema es que, a ver, vamos a poner los números sobre la mesa. Juntos por el Cambio tiene 116 diputados. Para llegar al quórum tenés que llegar a 129. Tenés con que lo cual necesitar más uno del cuerpo de la Cámara. Entonces, claro, tenés que, sí o sí, algún otro bloque de la oposición tiene que apoyarte. ¿Qué otros bloques podrían apoyarte? La izquierda. Puede estar la izquierda, puede estar Consenso Federal o el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo de José Ramón. Ahora, ¿qué picardía hicieron en Juntos por el Cambio? En la nota de convocatoria no solamente pusieron sus proyectos de derogación del decreto, también pusieron el de Graciela Camaño, de Consenso Federal, exactamente, el de Consenso Federal, y el de José Ramón, que es un hombre hasta ahora ha votado todo a favor del oficialismo, prácticamente todo, pero en el tema de superpoderes ha manifestado públicamente alguna crítica. Hay que ver si mañana finalmente da quórum o no. Yo creo que no lo va a dar, pero lo cierto es que depende un poco, o bastante, digamos, de su bloque para que Juntos por el Cambio pueda llegar al ansiado número de 129. Lo dejaron un poco entre la espada y la pared, no solo en el recinto la semana pasada, José Luis Ramón, cuando lo quisieron llevar a debate, a tratar este DNU en el recinto, sino que ahora nuevamente. Habrá que ver cómo va a reaccionar tal como lo dice Laura. Pero también me parece que, de todas maneras, uno especula que no va a haber quórum, uno va haciendo los cálculos y cree que no. Hay que ver si al menos le dan el derecho de expresión en minoría que tienen, digamos, que tiene la oposición ante la falta de quórum cuando se cae una sesión, de poder al menos llevar adelante una hora o algún tiempo de expresión en minoría respecto a esa sesión que han convocado y que fue fallida. ¿Quieres decir algo, Clau? Sí, que es un termómetro político, porque ante el inminente vencimiento del mes previsto para el funcionamiento de las sesiones virtuales, uno de los grandes interrogantes tiene que ver con si estos fierros, si este mecanismo tiene la capacidad suficiente para poder catalizar los disensos. Claro. Lo de mañana va a ser una prueba y posiblemente sea un primer pantallazo de cuál va a ser la predisposición de la oposición para aceptar una prórroga de este plazo de sesiones virtuales, o si la negociación va a seguir por otro lado. Claro, está bueno, es interesante conocer eso. Ahora me siguen contando más detalles que son los que a mí me tienen ahí como atrapada con esta nueva realidad que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa cortita en la tarde de DTV y en un ratito volvemos.
voces. Diputados Argentina. Sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Está hablando en este momento el diputado Ritondo, mientras está trabajando todavía esta comisión bicameral de seguimiento de la actividad de inteligencia de nuestro país. Está hablando en este momento, haciendo declaraciones, lo escuchamos. Que habría hecho una banda de narcotraficantes que tendría algún contacto con algún agente de la AFI. Así que eso, para proseguir, yo soy uno de los integrantes por la oposición de la comisión. La comisión se hizo de esta forma y a referéndum de la respuesta que vamos a tener del juzgado federal donde va a ser hecha esta consulta, porque hay senadores y diputados que tienen que venir del interior y en sus provincias se les complica, entonces por eso se hizo a referéndum, pero falta la prueba elemental que es la conexión de que haya una causa donde haya alguien
que haya declarado esto, que fue lo que se dijo en la denuncia. Y como bien dijo, no vino en concepto de arrepentido el doctor José Luis Vila, sino lo hizo en el concepto de ampliar una denuncia que ya había hecho el año pasado. Diputado, con respecto a la denuncia que formuló la AFI, ¿usted hace alguna lectura política, incluso con el pedido de indagatoria al expresidente Mauricio Macri? Por supuesto, que llegar al presidente de la Nación se supone que desde una computadora pudo haber, que todavía no está comprobado, por eso se piden peritos, y habrá que ver, 6 meses pasaron desde que se hicieron cargo de la AFI, donde cuando uno se hace cargo de un organismo de esta característica, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Me acuerdo en el 2016 la lista de los famosos, y es un recurrente de los servicios de inteligencia en forma constante, pero me parece que acá lo que tiene que haber son pruebas mucho más concretas, se ha requerido un perito, la verdad que no hubo un fiscal, acá hay causas donde se encontraron elementos de inteligencia en allanamientos y que no se ha avanzado. Me parece que confío en la justicia federal que haga la investigación suficiente, pero descarto que por alguna orden política haya habido algún tipo de trabajo de estas características. Diputado, ¿cómo le va? De caso de confirmarse lo que se ha denunciado de la AFI, hay colegas suyos, en ese caso que en el momento pertenecían al oficialismo, ¿cómo tomaría esto usted que desde la AFI en cualquier gobierno y contra cualquier persona que se viole la ley de inteligencia, es violar el sistema democrático, que nos da garantías a todos. Y la AFI debe ser uno de los que garantiza, y la Ley Nacional de Inteligencia esto lo marca claramente. Cuál es su funcionamiento, cuáles son sus límites y qué es lo que debe desarrollar. Lo cual tiene extremadamente prohibido cualquier inteligencia sobre partidos políticos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí acabamos de ver entonces a quien es el actual jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo, que forma parte también de esta comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, ¿no? Planteando también su punto de vista político, porque indudablemente la denuncia que ayer hizo conocer la interventora de AFI, Cristina Camaño, que involucra concretamente a Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI, y justamente implicándolo en haber hecho inteligencia de manera ilegal, compete al bloque del PRO, compete al macrismo, compete a Mauricio Macri, y eso es lo que justamente Cristian Ritondo trataba de justificar, en el sentido de que justamente en el gobierno de Mauricio Macri se haya hecho este tipo de labor de inteligencia de manera ilegal. Hasta recién estuvo trabajando, reuniéndose esta bicameral que hace el seguimiento de la inteligencia. Decía Claudio más temprano, hasta aquí no muy activa, pero estamos frente a un contexto absolutamente que requiere que justamente se pongan a trabajar. Esa reunión, les recordamos, sucedió a puertas cerradas, por eso esta cuestión bastante infrecuente en el Congreso, que salga un miembro de la comisión, que se exprese como un vocero designado, alguien tan particular como es Ritondo y tan referenciado con el gobierno de Mauricio Macri. Si no lo saben, si se perdieron el detalle, de lo que estamos hablando es de este famoso disco rígido que se encontró, del que presuntamente se borró información, pero no se alcanzó a borrar del todo, de modo que fácilmente se pudo saber que allí estábamos frente a la presunta comisión de espionaje durante la gestión de Mauricio Macri. Entre otros temas, ¿no? Porque todavía no conocemos en profundidad, salvo que ustedes tengan algún datito por ahí, si hubo algún otro tema también importante. Que está dando vueltas, que es justamente qué uso se le dan a los gastos reservados. Claro, tenés razón. El presidente Alberto Fernández habló precisamente de que parte de los gastos reservados se van a transparentar, buena parte de los gastos reservados. Sí. Otra parte va a ser usada también para la pandemia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para médicos comunitarios. Exactamente. Sí. Se habló de 200 millones de pesos de uso para, en este momento de crisis de la pandemia. En un primer momento
cuando se intervino la AFI, el gobierno lo iba a usar para el famoso fondo del Consejo del Hambre. Ahora, con esta crisis que estamos viviendo, la pandemia, el gobierno y Cristina Camaño como interventora de AFI lo va a disponer para la pandemia. Así que hay que ver también, ese es otro de los puntos en debate en esta comisión. Sí, acá me decían también la bancarización de los agentes cuyos haberes fueron blanqueados. También fue uno de los puntos que se trató en esta bicameral. Porque hay un elemento nuevo, novedoso, que no sucedía desde el caso de las coimas del Senado, que tiene que ver con la intervención de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación para revisar los gastos de la ex-CIDE. Hay que recordar que en el año 2001, cuando el Síndico General de la Nación era Rafael Bielsa, logró meterse dentro del control de los gastos para saber realmente si habían circulado o no dinero en forma ilegal para pagar sobornos. Bueno, hay que recordar que después de muchísimo tiempo esa causa judicial quedó en la nada y quedaron todos sobreseídos. Lo cierto es que desde la llegada de la fiscal Camaño a la intervención, la Sindicatura General de la Nación ahora empieza a revisar por primera vez de forma sistemática todos los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia. Y se suma otro elemento nuevo que tiene que ver con la decisión del Poder Ejecutivo de que la Agencia Federal de Inteligencia ya no sea un auxiliar para investigaciones judiciales. Que este es el otro gran elemento que determina el debate. El funcionamiento. Exacto. Y la discusión dentro de este Congreso entre oficialismo y oposición. Porque la gran pregunta es, ¿cómo va a poder trabajar y cuáles van a ser los resultados del Poder Judicial en materia criminal si ya no va a tener la asistencia del aparato de inteligencia, teniendo en cuenta de que tanto oficialismo como oposición han denunciado de que hay una relación subsidiaria entre el aporte de investigaciones del aparato de inteligencia y su relación con los jueces? Qué sensible. Exactamente. Qué importante, por supuesto. Bueno, seguramente vamos a conocer más detalles porque Maga estaba ahí presente y nos va a poder contar qué es lo que transcurrió previo a que Ritondo se presentara como vocero designado de esa comisión. Mañana va a haber una reunión muy importante, obviamente con motivo de esta nueva realidad que estamos viviendo, estas sesiones que adquieren un carácter totalmente innovador, estas sesiones mixtas entre virtuales y reales, de líderes de toda Latinoamérica. Así es, son 10 líderes de 10 países que intervienen en esta videoconferencia. Países, todos parlamentarios son, ¿no? Exactamente, y países muy disímiles en términos de hoy lo que es la pandemia, como Chile, situaciones que están viviendo en Chile con casos de contagio de coronavirus muy elevados, Brasil, Colombia, México son países, también. Exactamente, México, con países como la Argentina, Uruguay, Paraguay, que tienen casos de coronavirus con contagios mucho menores. Pero esta reunión es para informar acerca de la situación que se está viviendo en cada país o cómo desarrollan la actividad parlamentaria en cada país. Sí, un poco es la estrategia que está teniendo cada país, básicamente, qué tipo de legislaciones o qué aporte está llevando adelante los parlamentos en cada uno de estos países, y básicamente es un intercambio de ideas y de propuestas para ver cómo se encara esta crisis. ¿A qué hora está prevista esta teleconferencia de líderes de Latinoamérica? A las 11 de la mañana está prevista la reunión, es una reunión por supuesto remota, ¿no? Sí, claro. Donde van a participar estos líderes parlamentarios. Bueno, se va a realizar, como te decía, va a participar Sergio Massa en representación de la Argentina. Así que, bueno, va a ser una reunión muy interesante porque también uno podrá conocer cómo se la están arreglando los legislativos de la región para sesionar, para legislar en estos tiempos de pandemia. Nosotros hemos optado por una dinámica, como ustedes ya saben, es mixta, es presencial, virtual, en el Senado más virtual que presencial, pero lo cierto es que hay algunos otros países donde no han adoptado este tipo de dinámicas, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay es otra dinámica, en Brasil es prácticamente todo remoto. Digamos, es interesante también ver cómo se las han arreglado los congresos en los países latinoamericanos para mantener en funcionamiento sus respectivos trabajos legislativos. No sé si los meto en un brete, pero quería saber si todos los congresos de Latinoamérica están activos, están trabajando, están funcionando, ¿lo saben, no lo saben? No, no todos.
No están todos funcionando. No, de hecho, bueno, México empezó hace muy poquito. Brasil fue uno de los primeros que empezó a utilizar el sistema remoto. Chile sí está trabajando, pero no todos los congresos latinoamericanos están teniendo esta misma modalidad, ¿no? Claro, perdón, no que te quería interrumpir. No, digo, lo importante de esta reunión también tiene que ver con que es la primera vez que se van a juntar líderes parlamentarios de la región. Claro. Recordemos que, por ejemplo, en Mercosur no se juntó todavía, por lo menos Parlasur, virtualmente. es cierto. El Parlasur. Se reunió, por ejemplo, líderes de la región que no son parlamentarios, pero sí son líderes de la región, de un bloque progresista llamado el Grupo Puebla, que se reunió virtualmente hace poco tiempo, también para debatir el tema de la pandemia, donde participó el presidente Alberto Fernández. Ahora van a ser los parlamentarios los que van a participar y de la región los que van a participar y a intercambiar ideas, experiencias sobre esta situación de pandemia coronavirus que se está viviendo en la región y en el mundo. O sea, no solamente intercambiar herramientas que se estén poniendo a disposición de la actividad de los parlamentos, sino también recursos, me imagino, ¿no? Como leyes excepcionales, como por ejemplo las que se lograron dar media sanción la semana pasada, que tiene que ver con esta cuestión de la educación a la distancia. Un dato más, una participación importante aquí va a ser la OIT, representantes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí también se van a intercambiar ideas de cómo se legisló en términos de cobertura en este momento de crisis para los trabajadores, cómo cada país encaró la situación laboral, los despidos, los no despidos, cómo se está encarando el tema del desempleo que está causando la cuarentena en el mundo y particularmente aquí en Latinoamérica. Sí, ya lo creo. No sé si alguien quería aportar o tenía alguna información de lo que pueda pasar mañana, pero vamos a estar pendientes. Esto es a las 11 de la mañana. Obviamente es una reunión absolutamente virtual de la que participa Sergio Massa y otros líderes parlamentarios. Quería consultarles, porque también está circulando mucho sobre la posibilidad remota que pueda llegar a haber sesión mañana. Todavía veo que ahí están vuelta a vuelta chequeando los teléfonos. Ustedes dicen no hay chances, no van a brindar quórum, que está casi descartado, pero la verdad que son temas muy importantes que requeriría que finalmente nuestros legisladores se sienten a debatir los temas que van a ser sustanciales, ¿no? Pasa que este es un tema más bien político, no tiene que ver con una ley específica, no tiene que ver con una ley, digamos, de asistencia por la pandemia. Esta es una cuestión eminentemente política, es un conflicto de poder entre el oficialismo y la oposición. Yo no digo que no va a haber sesión y lo niego tajantemente. Siempre hay una, sobre todo cuando los números... A ver, el oficialismo tiene 119 diputados, la oposición o Juntos por el Cambio 116. Es decir, ninguno tiene mayoría. Todo indicaría que va a ser muy complicado mañana llegar al quórum, pero a ver... siempre la Cámara de Diputados nos da sorpresas. Lo que pasa que te interrumpo por esto, porque cuando no teníamos estas sesiones mixtas, vos veías que estaban los jefes de bloque que iban, que caminaban, que iban por los pasillos, que bueno, digamos, la política estaba bien activa en esos términos. Pero acá en medio de la virtualidad o estas sesiones mixtas es mucho más complejo. ¿Qué hay? Grupitos de WhatsApp paralelos que están presionando. Exactamente. Así le emboqués, así. 10 grupos de WhatsApp paralelos con negociaciones en marcha. Y Zoom de por medio. Zoom de por medio, una agenda legislativa privada de cada jefe de bloque que en su celular tiene por lo menos 15 grupos de WhatsApp con distintos grupos. Sí. Igualmente una dinámica, acá me parece hay un punto interesante de analizar. Si se da la sesión o no se da la sesión, el resultado es interesante en términos políticos. Te digo por qué. Porque si se da la sesión es una muestra cabal de que los legisladores pueden tratar temas complicados, ¿sí? Y de hecho, y cómo llevar adelante estos temas aparte complicados. Sería un revés tremendo para el gobierno. Por supuesto, y con un revés totalmente. tremendo para el gobierno. Si no se dan, la insistencia de la oposición, como lo dijo Mario Negri, desde el bloque opositor, de la necesidad de que haya sesiones presenciales y que se termine esto de virtualidad, por lo menos en los hechos. El plazo es hasta el 11, ¿no? Esa es la fecha. Hasta el 2, ahora es inminente. Ah, 2. De todas maneras, el protocolo se va a tener que votar nuevamente en el recinto cuando se convoque a una próxima sesión. Lo que pasa es que acá hay dos si se planos. renueva o no se renueva. Acá hay dos planos. La oposición o Juntos por el Cambio dice que no dice que no quiere más las sesiones remotas. Lo que dice es que
esa dinámica de sesión no es aplicable a temas muy conflictivos o donde la disputa de los votos es justamente voto a voto, ¿no? Entonces, que es muy complicado ser transparente en una sesión remota con una situación o con un proyecto muy complejo. Ahora, lo cierto, que es lo que te señalan de, por ejemplo, consenso federal, si la cuarentena se extiende 2 o 3 meses más, ponele 2 meses más, que es lo que se está hablando, y vos tenés legisladores que están salpicados en distintos rincones del país, que no tienen forma de trasladarse, salvo el amigo Parrilli, que al parecer las tiene, pero, digamos, no tienen posibilidad de viajar a la capital federal. Un diputado de Tierra del Fuego o de Jujuy tiene que tomar su auto particular, venir para la capital federal a un foco de contagio, porque esto también lo tienen en cuenta los legisladores. Lo han hecho. Desde Juntos por el Cambio lo han hecho, venido lo han hecho, pero lo Cruz. cierto es que no todos están dispuestos a hacerlo. No, y es te otra pueden cosa. decir perfectamente, ¿saben qué? Yo no me quiero exponer mi salud para una sesión presencial. Y es un argumento. Claro. Es un argumento a tener en cuenta. Con lo cual, esta cuestión de se acabaron las remotas para que vengan las presenciales, y es muy discutible mientras se extienda la cuarentena. Sí, y mientras no se extienda también, porque esto que estabas diciendo vos, o sea, probablemente poco a poco vayamos volviendo a relativa normalidad, donde según las provincias haya menos situaciones de COVID, puedan ir reactivándose esos traslados. Pero después tenés esto otro que estás diciendo vos, estás entrando en la ciudad de Buenos Aires, adentro del recinto. Me imagino que de las primeras sesiones, si se lograse presenciales, no van a ser en el recinto, van a tener que ser en algún otro lugar que con facilite todo lo que implica la eso, distancia, ¿no? claro, por Lo supuesto. que de alguna forma estaban tratando de llegar o proponiendo en última instancia es que sea la mayoría, si se puede, presencial, y el resto que tiene estas complicaciones de distancia o problemas que de salud, pertenece que a un grupo participen de manera correcto. remota, que ya es un grupo mucho más reducido y al que, de hecho, el equipo técnico de la Cámara de Diputados puede ayudar, digamos, más específicamente, no con tantos legisladores que estén sesionando desde sus hogares de manera remota. Entonces, esa también era otra posibilidad, que se haga la mayor cantidad de diputados de manera presencial en un lugar mucho más amplio, que ya lo habíamos dicho también, se propuso en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el Teatro Colón, bueno, y hubo muchas ofertas respecto a la posibilidad del lugar, y los menos estén de manera remota conectados. Es otra posibilidad que, de hecho, hubo un pedido de Juntos por el Cambio que hizo Mario Negri, se lo dejó en el despacho al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y creo que ese pedido todavía no se respondió. Y la discusión política de fondo. El Poder Ejecutivo Nacional puede dictar decretos de necesidad de urgencia, salvo en materia tributaria y penal. Electoral también. Y electoral también. La gran pregunta, en vista del desarrollo de la crisis económica en el marco de la pandemia, es cuáles van a ser los recursos que va a empezar a discutir el Congreso y si tiene capacidades técnicas para empezar a abordarlos. Eso tiene que ver, digamos, con el consenso y el disenso. Porque una cuestión tiene que ver con la experiencia que ha sucedido hasta ahora para votar determinados proyectos de ley para garantizar los cuidados al personal de la salud, los sistemas, los cambios a la Ley Nacional de Educación, y otro tiene que ver, como decíamos recién, un debate inminente como el impuesto a las grandes fortunas, como la posibilidad que también está circulando de una capitalización del Estado en el caso de grandes empresas que cotizan en bolsa que reciban en el futuro ayuda del Estado. Es precisamente el mismo debate que atraviesa al resto de los congresos de las grandes potencias, que están empezando a abordar debates económicos sobre cómo abordar la voracidad de la crisis en medio de la pandemia. Claro, que en definitiva es el marco institucional que necesitamos para esta realidad. Digamos, son temas que no pueden demorarse un minuto más, ¿no? Porque hacen directamente a los temas importantes de todos, de los argentinos, y como decías vos, Claudio, ¿no? Hay que ver si esto se puede terminar de aplicar con la tecnología con la que contamos. Hoy escuchaba que en materia de educación, por ejemplo, decían, bueno, acá no estamos educando a distancia, esta es una educación en emergencia. Y estos son todos los temas, ¿no? Todos los temas son en emergencia. De modo que es interesante eso que aportás vos. Me quedo con la reunión de mañana, de las 11 de la mañana, me parece que también puede llegar a ser enriquecedora. La vamos a seguir aquí desde Diputados Televisión, porque es una reunión muy importante, se van a discutir temas. Aparte vamos a ver la realidad de
cómo están otros países, ¿no? Claro. estos términos, ¿no? Es interesante lo que pueda de allí surgir. Con los niveles de contagio que hay, como decíamos, en países vecinos, yendo al caso más extremo, el de Brasil, el de Chile, que se ha agudizado mucho en las últimas horas, y ver cómo están actuando cada uno de los gobiernos y de los parlamentos también. Sí, por supuesto. Y estamos pendientes respecto a qué es lo que pueda pasar con la sesión. Yo creo que con números tan ajustados, nadie tiene la vaca atada respecto de lo que pueda pasar, ¿no? Hay que ver. Lo que me quedo pensando entonces es que los diputados se van poniendo en la sesión y la dejan abierta y van viendo si se van sumando los otros. ¿Es así? Así, efectivamente. Así se reproduce lo que ocurriría en el recinto si todos estuviesen buscando quórum. Claro, una hora antes, lo que está sucediendo actualmente con las sesiones, ¿no? Un par de horas antes de la hora estipulada del arranque de la sesión, los legisladores ya se van logueando al sistema interno que tiene la Cámara de Diputados, sistema cerrado que hoy tiene la Cámara de Diputados para sesionar el llamado VPN, digamos, ¿no? Que es lo que le permite la identificación y bueno, poder participar ya de los debates. ¿Y los temas es economía del conocimiento y cuál más había? Eso sería la semana que viene. Lo que está proponiendo la sesión convocada para mañana desde la oposición es simplemente el rechazo al decreto 457, que es el que le otorga, según ellos, superpoderes al gobierno nacional, al jefe de gabinete Santiago Cafiero. ¿Y si es rechazado? ¿Qué sucede? El rechazo, eso viene de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que lo que dice que los DNU, para ser rechazados y suspenderse, porque en realidad cuando se rechaza, lo que pasa automáticamente es que se suspende el DNU. Hasta no pase esto desde el Congreso de la Nación, el DNU sigue vigente. Tienen que rechazarlo ambas cámaras para que esto pueda suceder. Si una cámara lo aprueba y otra cámara lo rechaza, el DNU sigue vigente. Si tiene el rechazo de las dos cámaras, el decreto de necesidad y urgencia, ahí sí queda suspendido. Por lo que esto siempre hablamos, y bueno, Laura tiene más tiempo en el Parlamento, pero es muy difícil que un decreto de necesidad y urgencia... Nunca un decreto fue rechazado en el Congreso desde que se legisló, desde que el artículo constitucional correspondiente fue la reforma constitucional, claro. Claro, ningún decreto fue rechazado por ninguna de las cámaras. Es muy difícil que pase eso. ¿Y cuándo creen entonces que, independientemente de lo que suceda mañana, pueda haber sesión? ¿Cuándo podría ser? ¿La semana próxima tal vez sí? La sesión de la semana que viene, estaba prevista una sesión para esta semana, pero... A ver, es semana corta, dicen ellos. Okay. Semana corta, 25 de mayo el lunes. Bueno, lo cierto es que, bueno, estamos acostumbrados, los que cubrimos parlamentos hace muchos años, cuando hay feriado ya patean todo para la semana siguiente. Pero lo cierto es que sí, quedó pendiente un tema muy importante. Yo creo que es crucial, que no le estamos dando la suficiente dimensión, que es la llamada economía del conocimiento, que son justamente beneficios fiscales para aquellas industrias y empresas que se dedican a la tecnología y las que seguramente son las que nos van a traccionar para sacarnos de la crisis. Claro. Digamos, son las que invierten, son las que ponen plata para empleo. ¿Y la cuestión jubilatoria también entraba para la semana que viene o no? No, jubilataria va a quedar, se patea un poquito más, se sigue negociando el tema del nuevo cambio de fórmula que se va a llevar adelante. Pero de todas maneras me parece que también lo que pase mañana va a tener que ver un poco con un posible consenso para llevar adelante una sesión en términos ordenados la semana que viene, como quiere o pretende el oficialismo. También el oficialismo tiene acá que mirar todo y tomar nota para empezar a renegociar, digamos, con la oposición y poder seguir adelante con esta armonía que se viene llevando a cabo, digamos, desde el Parlamento. Muy bien. Bueno, ha sido un placer acompañarlos esta tarde. Gracias. Aprendí un montón, así que les agradezco un montón. Mañana vamos a estar en vivo, vamos a estar transmitiendo desde las 11 de la mañana esta reunión de los líderes de Latinoamérica que estábamos mencionando más temprano, donde seguramente nos va a dejar mucho material para seguir analizando a lo largo de toda la semana. Así que desde las 10 de la mañana vamos a estar en vivo mañana en DTV. Gracias, buenas tardes y que la pasen bien.